Esta noche me van a filmar aquí. Es un tema normal de semana, entre semana. Pero bueno, saludo a todos los que nos van a ver a través de internet. El título de este tema es No todo el que me dice Señor, Señor. Y básicamente lo que vamos a hablar es acerca del cristianismo falso que se predica en muchas de las iglesias evangélicas. Algo que nosotros le llamamos una gracia barata. El intento de casi todos los seres humanos aquí en el planeta Tierra es hacer lo menos posible para salvarse. Tratamos de preguntarle al Señor cuánto cuesta la salvación y pensamos pagar el precio más barato. En realidad el precio siempre ha sido el mismo. La sangre de nuestro Señor Jesús pagó el precio del pecado, pero para el ser humano sí se le pide algo. El ser humano tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, tiene que estar dispuesto a morir a sí mismo. El Señor Jesús no solamente vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, sino que también vino a salvarnos del pecado mismo. Él mismo tuvo que pagar un precio muy alto por el primer pecado del ser humano, y desgraciadamente por el pecado de Adán, pues todos nacimos pecadores. Sin embargo, ustedes van a encontrar constantemente en la Biblia al Señor Jesús pidiéndonos que abandonemos el pecado. Eso es un requerimiento bíblico, es inevitable. Y eso es algo que tienen que tener en la mente. No es un asunto que tiene que ver para salvarme, que yo tenga que abandonar el pecado o que tenga que guardar los mandamientos. No es para salvación, no todos estamos de acuerdo. Si hacemos una pregunta aquí a todos los miembros de la iglesia, ¿qué necesitamos para salvarnos? Pues vamos a decir fácilmente, tenemos que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y sabemos que la salvación es un regalo de Dios, eso se llama la gracia. El Señor Jesús nos regala la salvación. Pero entonces, inmediatamente después de recibir la salvación, no nos queda otra, no hay forma de evitarlo, es inevitable. Inevitablemente, el Señor Jesús nos va a llevar, a través de una relación íntima con Él, nos va a llevar en el crecimiento, y ese crecimiento nos va a llevar a obedecer los mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios es un fruto, es una consecuencia natural del paquete de recibir la nueva naturaleza que Jesús nos implanta. La nueva naturaleza que el Señor Jesús implanta en el ser humano no se va a quedar así como le implantó, sino que va a crecer, y esa nueva naturaleza guarda los mandamientos de Dios. Por eso es que el Señor Jesús constantemente hablaba acerca de obedecer los mandamientos. Lo vamos a ver en algunos versículos. El texto que escogí en esta noche muestra cómo miles, millones de seres humanos se van a perder por creer que la salvación nada más es un regalo que el Señor Jesús da. Si así fuera, pues entonces todos los que nos llamamos cristianos seríamos salvados. El Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea que no todos los que le llaman Señor, no todos los que tienen el nombre de cristianos se van a salvar. Solamente, dice Él, los que hacen o los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo les hago una pregunta, ¿en dónde está reflejada la voluntad de Dios? Y la respuesta es en los 10 mandamientos. Ahora alguno dirá, bueno, entonces aquí Jesús está diciendo que nos vamos a salvar porque guardamos los 10 mandamientos. No exactamente. Estaba discutiendo este asunto con mi hijo. De hecho, todo el texto muestra una manera de ver la salvación de los seres humanos, de pensar que nada más porque vas a la iglesia o porque haces cosas en nombre de Cristo, con eso es suficiente. Todo el versículo de San Mateo 7, desde el 21 en adelante, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús pasa a decir, muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús les va a decir algo bien interesante, les va a decir, nunca los he conocido. Es curioso que ellos le llaman Jesús, que ellos le llaman Señor, que ellos han predicado, que ellos han hecho cosas maravillosas, han sacado demonios, han hecho milagros en nombre de Cristo, y Jesús dice, no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Estuve con mi hijo discutiendo este asunto por teléfono y nos pusimos a perfeccionar una pregunta que nos ayude a clarificar este asunto sin darle oportunidad de escaparse así tramposamente a los que quieren dejar los mandamientos fuera de
del cristianismo. Aquellos que creen dicen, no, ya Jesús hizo todo y Jesús obedeció por mí. Hay una gente que cree que la obediencia de Jesús me quita mi responsabilidad a mí de obedecer los mandamientos. Entonces, una pregunta construida para mostrar la inevitabilidad de la ley. Entonces, estuvimos buscando varias formas de hacer una pregunta y se nos ocurrió una. Y se las voy a pasar para que ustedes básicamente la puedan utilizar en algún momento cuando se enfrenten a alguna persona ahí que no quiera meter a los mandamientos en el cristianismo. Y la pregunta dice así: ¿puedes ser salvo? Fíjate la pregunta. ¿Puedes ser salvo sin estar dispuesto a obedecer a Jesús? ¿Puede alguna persona salvarse sin tener la disposición de obedecer a Cristo Jesús? No. Y la respuesta va a ser un absoluto no. La pregunta está construida para mostrar la inevitabilidad de la ley, demostrar que la ley es inevitable, no hay manera de quitarse de encima la responsabilidad de obedecer los mandamientos. Y fíjense, le pregunto otra vez, esta pregunta está construida para que no te puedan acusar de legalista. No te pueden decir que eres legalista porque preguntaste esto. Simple y sencillamente está construida para que no se puedan quitar de encima la responsabilidad de obedecer los mandamientos. Ahí está, dice, puedes ser salvo, fíjate bien. Estamos hablando de la salvación, sabemos que la salvación es un regalo, sabemos que es gratuita, sabemos que la salvación es total y completamente por gracia. ¿Hay alguien aquí que cree que nos salvamos por guardar los mandamientos? Pues nadie, ningún adventista del séptimo día va a creer que nos salvamos por obedecer los mandamientos. Pero esta pregunta te muestra que la ley es inevitable. Y la pregunta es, ¿puede alguien ser salvo sin estar dispuesto a obedecer a Jesús o a obedecer los mandamientos? Y la respuesta va a ser no. O sea, esta pregunta, como les digo, está diseñada para demostrar la inevitabilidad de los mandamientos. Entonces la puse en Facebook. Y cuando puse la pregunta en Facebook empezaron a surgir las preguntas y ustedes a veces se vuelve así como punto de controversia. Algunos quieren buscarle 3 pies al gato cuando tiene 4, ¿verdad? Quieren inventarle o buscarle otra manera de zafarse. Y entonces alguien me hizo una pregunta, me dijo, entonces, o sea que fíjate lo que me preguntó, me dijo, o sea que tengo que obedecer los mandamientos para ser salvo, preguntó. O sea que tengo que obedecer los mandamientos para ser salvo, fíjate la manera de preguntar. Entonces lo que le respondí fue, estar dispuesto es la respuesta correcta. O sea, Dios no te pide obedecer los mandamientos, pero sí te pide que estés dispuesto. Curioso, ¿no? Decir que tienes que obedecer los mandamientos pues, está muy difícil, nadie se salvaría. Pero la disposición es parte del llamarle a Jesús Señor. Cuando tú dices que Jesús es tu Señor, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, cuando tú haces un pacto con Cristo Jesús, automáticamente tú te estás poniendo a sus órdenes para hacer lo que Él quiera. Y el ser humano, esa es la disposición del ser humano de morir al pecado, es la disposición del ser humano de ser transformado, es el reconocimiento humano de ser pecador y es el deseo del ser humano de ser transformado y llevado del lugar donde Jesús te encontró al lugar donde Él te quiera llevar. Y automáticamente eso te convierte en una persona que está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Ahora, desgraciadamente, tú y yo sabemos que el obedecer los mandamientos es una cosa muy diferente. O sea, cuando el Señor, una vez que tú estás dispuesto, no es lo mismo. Pero gloria al Señor. El Señor lo único que te pide es que estés dispuesto. El cristiano tiene que estar dispuesto. Si no estás dispuesto, no puedes ser verdaderamente alguien que aceptó a Cristo Jesús. Es parte del paquete. Hay mucha gente que dice, Jesús es mi Señor, Cristo es el Señor, pero realmente, ¿qué quiere decir llamarle a Jesús Señor? Cuando tú dices,
esta persona es mi Señor. ¿A qué te estás refiriendo? Pues que es la persona que te dirige. Cuando tú le llamas a alguien el rey, pues quiere decir que esa persona gobierna sobre ti. Cuando tú dices que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, estás diciendo que Él es el que te dice lo que vas a hacer. Todos tenemos dirigentes jefes, tenemos alguien que nos dirige en el trabajo y nosotros estamos supeditados a obedecer a esas personas. Cuando tú dices que Jesús es tu Señor, automáticamente tú lo estás reconociendo como alguien que te va a decir lo que tienes que hacer. Y Jesús siempre, siempre, siempre te va a llevar a guardar los mandamientos. Eso es algo que no puedes evitar. Siempre te va a llevar a obedecer los mandamientos de Dios. Miren lo que el Señor Jesús dijo allá en Lucas 6:46. Dijo, ¿por qué me llamáis Señor? Dice, y no hacéis lo que yo digo. Porque es una contradicción que alguien le llame a Jesús Señor y no le quiera obedecer. Y Jesús decía, ustedes me llaman Señor, pero no quieren hacer lo que yo les estoy mandando. Automáticamente esas personas están viviendo una ficción. Por eso Jesús les llama obradores de maldad. El Señor Jesús siempre te va a llevar a obedecer los mandamientos. Eso es algo que va unido. No lo puedes evitar. Es parte del paquete. Por eso en San Juan 15:14 Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. ¿Sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Qué interesante. El Señor Jesús no dice, son mis amigos todos aquellos que les caigo bien. No dice, son mis amigos todos aquellos que claman por mí. O no son mis amigos todos aquellos que me elevan cantos. No. Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Y tú y yo sabemos qué es lo que Jesús nos va a mandar. Lo que Jesús nos va a mandar no va a ser haz lo que quieras. El Señor Jesús nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos, nos va a llevar a renunciar al pecado, nos va a llevar a obedecer los mandamientos, nos va a llevar a tratar a los demás, aun cuando nos cueste trabajo hacerlo. El Señor Jesús nos va a llevar a estar dispuestos a ir la segunda milla, a poner la otra mejilla, y todo eso son obras. Recuerden que los mandamientos, los dos grandes mandamientos son que vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo lo vas a amar como a ti mismo. Y que el Señor Jesús no nos va a llevar nada más ahí, nos va a llevar mucho más allá de la manera en la que interpretaban las leyes los fariseos. Él había dicho que a los fariseos que podías hacer bien a las personas no hacerle a otras personas lo que no quieres que hagan contigo. Y Jesús decía, no, más bien, yo voy a ir más allá. Yo digo, haz a los demás lo que quisieras que hagan contigo. Al que te pide que vayas con él una milla, ve con él 2. Entonces el Señor Jesús nos lleva incluso más allá. Y ese es el asunto. Cuando tú le llamas a Cristo Jesús Señor, tú sabes que el Señor Jesús te va a llevar a un lugar mucho más lejos del que tú creías. Y tienes que estar dispuesto a ir. Es parte del paquete. En San Juan 14:15 yo creo que es el versículo más famoso de los que tienen que hablar con los mandamientos. Jesús dice, si me amáis, ¿qué cosa? O sea, no puedes tú decir que amas a Jesús y no guardas sus mandamientos. No puedes decirle Señor y no hacer lo que Él te manda. No puedes ser llamado su amigo si no haces lo que Él te está pidiendo que hagas. Eso es automáticamente, no lo puedes quitar. La ley, hermanos, los mandamientos, las obras son inevitables. No se puede evitar. No lo puedes sacar del paquete del cristianismo. No se puede llamar a alguien cristiano que solamente le llama a Jesús Señor y que solamente piensa que ser cristiano es clamar y decir que Jesús es su Señor. Hay un montón de cristianos que dicen, se identifican a sí mismos como cristianos, pero no viven como tales. Ese es el tipo de cristianos de los cuales el Señor Jesús dice, ellos me dicen Señor, Señor, pero no los conozco, no son parte. En San Juan 14:21, el Señor Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a él. Ahora es curioso que el Señor Jesús, siempre que
sanaba a una persona o liberaba a una persona, especialmente hay dos casos en la Biblia bien establecidos, después de que les decía, ni yo te condeno, por ejemplo, a la mujer que fue encontrada en pecado, el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete. ¿Y qué le pidió? ¿Y qué quiere decir no pecar más? Quiere decir ya no transgredir los mandamientos. Ahora, les pregunto, ¿puede alguien dejar de pecar? Pues la respuesta es por sí mismo, no, el ser humano no puede. Nosotros como seres humanos no tenemos ningún poder. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero ese es el punto, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tú aceptas que el Señor Jesús sea parte de tu vida. Eso es lo que declara cuando una persona se bautiza, que ahora vas a vivir una nueva vida en Cristo. Ahora Jesús vive contigo. Lo que tú no puedes hacer, Jesús sí lo puede hacer. Y el cristiano tiene que estar dispuesto a que Jesús haga eso. El problema es que no queremos que Jesús forme parte de nuestra vida porque no queremos dejar de pecar. La gran mayoría de las personas se separan de Jesús porque no se puede pecar estando en Cristo. No se puede. Cuando nosotros estamos en Cristo no puedes pecar porque andas con Jesús. Jesús te estorba. Entonces lo que tienes que hacer es dejarlo, separarte para poder pecar. Y es ahí donde ya no conoces a Jesús, ya no formas parte del proyecto que tú dijiste. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Pero el que permanece en mí, dice, ese lleva mucho fruto. Permaneced en mí, yo en vosotros. El que permanece en mí, yo en él, dice, ese lleva mucho fruto. Y los frutos obviamente van a ser siempre obras buenas, siempre van a ser cosas que Él nos pide que nosotros hagamos. Por ejemplo, el hombre que se encontró allá en el estanque de Bethesda, ¿se acuerdan que tenía 38 años ahí en el estanque? Después se lo encontró en el templo y Jesús le dijo lo mismo que le dijo a la mujer. Le encontró en el templo, dice San Juan 5:14, y le dijo, he aquí, has sido sanado, le dijo. Así que no peques más. Lo mismo que le dijo a la mujer. Vete y no peques más. Hasta le dijo, ya no peques más. Y luego Jesús le dijo, ¿para qué debía dejar de pecar? Le dijo, no peques más para que no te venga algo peor que lo que tenías. Entonces noten cómo siempre ha sido la intención de Jesús de separarnos del pecado. El pecado, una de las muchas definiciones que hay en la Biblia de pecado, es la transgresión de los mandamientos. Pecado, la desobediencia, la rebelión en contra de Dios. El saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, en la Biblia hay muchas definiciones de pecado, pero una de las definiciones está en 1 Juan 3:4. El que peca traspasa también la ley porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, básicamente, el Señor Jesús le está diciendo a esa persona, ya no transgredas las leyes, ya no transgredas los mandamientos, no los transgredas. Noten cómo siempre Jesús está tratando de llevar a los seres humanos a que dejen de transgredir los mandamientos. A eso vino Jesús. Nosotros no podemos separar el evangelio y la salvación de la responsabilidad del ser humano de dejar de transgredir los mandamientos. Jesús le dijo a una mujer que transgredía los mandamientos, ya no los transgredas. Y se encuentra un hombre que tenía 38 años en una situación de la que no podía salir. Cuando Jesús lo sanó, le vuelve a pedir el mismo requerimiento que le pide a cualquier persona a la cual el Señor Jesús o salva, o perdona, o saca de una situación difícil. El Señor Jesús siempre te va a requerir lo mismo que le requirió a la mujer, lo mismo que le requirió al otro. Deja de transgredir los mandamientos. Entonces no podemos evitar, no podemos sacar del paquete del cristianismo el obedecer los mandamientos. Forma parte de. No nos salvamos por guardar los mandamientos, pero no nos podemos salvar si no queremos guardarlos. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Así es, no querer es no aceptar a Jesús como tu Señor, porque el Señor Jesús te va a llevar a obedecer los mandamientos. En Santiago 2:14, Santiago básicamente hace una ilustración acerca de lo ilógico que es decir que tú tienes fe y no querer hacer las obras que Jesús te pide que hagas. Dicen, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? No, dice que yo creo en Jesús, pero no tiene obras, dice. ¿Podrá la fe salvarle? Dice él. O sea, no es posible
que alguien crea que se va a salvar y no tiene ninguna responsabilidad de hacer obras. O sea, eso va a venir como consecuencia. El Señor Jesús te va a salvar, sí, te va a dar la salvación, pero te va a pedir, te va a llevar a hacer obras. Él te va a llevar. Y el cristiano que realmente es salvo está dispuesto a hacer lo que Jesús le pide. Forma parte del paquete. Tú no puedes aceptar a Jesús, repito una vez más, y no estar dispuesto a obedecerle. Por eso dice, podrá la fe salvarle. Dice, y si un hermano, dice, una hermana están desnudos, por ejemplo, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovecha? Así también, dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe, dice él, sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces aquí Santiago nos explica básicamente que las obras son una evidencia de la fe verdadera. La fe verdadera, la fe real, va a llevar a la persona que aceptó a Cristo Jesús a obedecer los mandamientos y va a llevar a la persona a hacer obras. Por eso Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. No puede ser que Jesús haya plantado un árbol que va a llevar frutos, y los frutos obviamente son buenas obras y son obediencia a los mandamientos. No puede ser que ese árbol que él plantó no produzca los frutos que él implantó en el ser humano, a menos que realmente no haya plantado Jesús el árbol, y automáticamente esa persona no tiene el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento va a producir frutos, frutos de buenas obras y frutos de obediencia a los mandamientos. Así que yo te mostraré, dijo Santiago, mi fe por mis obras. En 1 Juan 5:3 vuelve a decir básicamente lo mismo. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice él, no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice él, nuestra fe. Pero luego vuelve al mundo, dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, sí, crees a Cristo Jesús, pero el amor se muestra a través de guardar los mandamientos. Cuando el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos, el Señor Jesús se puso a sí mismo como ejemplo, diciendo que automáticamente la persona que realmente se llama su discípulo, la persona que le llama maestro y la persona que le llama Señor, tiene que estar dispuesto a hacer lo mismo que Él hizo, a seguir el ejemplo que Él nos dio, a vivir la vida que Jesús vivió. Por ejemplo, ya en San Juan 13, el Señor Jesús les dijo, vosotros me llamáis maestro y me llamáis, ¿qué más? Señor. Entonces no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Me llaman maestro y me llaman Señor. Dice, y ustedes dicen bien, porque realmente yo soy su maestro y realmente yo soy su Señor. Dice, y el maestro, y yo como soy el maestro y el Señor, les he lavado los pies. Así que ustedes también deben estar dispuestos, obviamente, a lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que así como yo os he hecho, o así como yo he hecho, ustedes también hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hacéis. Entonces, automáticamente Jesús está diciendo, si ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, ustedes tienen que seguir el ejemplo que yo les di. Van a vivir la vida que yo viví, van a hacer las cosas que yo les mando, ustedes van a guardar mis mandamientos y van a hacer lo que yo les pida. No se puede decir que Jesús es tu Señor y realmente no seguir las órdenes de tu Señor. Entonces no es tu Señor. Entonces no es alguien al que tú te estás sujetando. En Tito 3:1, el apóstol Pablo hace una comparación con las autoridades. Por ejemplo, nosotros respetamos la autoridad. Si un policía te detiene, ¿qué haces? ¿Le sigues? ¿Qué haces cuando te detiene un policía? Te paras. ¿Por qué tienes que parar?
Pues porque estás obedeciendo al policía, es una autoridad, y si no lo haces, él te va a obligar, y si no, te va peor. O sea que ese es el punto, que nosotros obedecemos a las autoridades de la tierra. Pero qué interesante es que le llamemos a Jesús autoridad, que le llamemos rey. En ese momento ya lo pusiste como el rey de tu vida, es la autoridad de tu vida. Cuando lo pones como el Señor de tu vida, pues es la autoridad de tu vida. Y no le quieres obedecer. Mira cómo lo presenta Tito, dice, allá en Tito 3:1 en adelante, dice, recuérdales que se sujeten ¿a quién? A los principados. O sea, entonces, si nos sujetamos a los principados de la tierra, pues si le llamas a Jesús el príncipe de paz, pues entonces te sujetas al príncipe también, que es Cristo Jesús. Dice, y potestades, que obedezcan a los magistrados. Nosotros llamamos a Jesús nuestro Señor, pues tenemos que obedecerle. Dice, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Entonces es interesante, ¿no? Aquí dice que el cristiano tiene que estar dispuesto a toda buena obra. Esa fue la pregunta inicial. ¿Puede una persona ser salva sin estar dispuesto a obedecer los mandamientos de Jesús? Y la respuesta es no. Así como tampoco tú puedes ser libre si no estás dispuesto a obedecer los mandamientos de la tierra. Por eso dice ahí, que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, diversos placeres, viviendo una malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y dice, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Somos salvos completamente por gracia, nada más porque Jesús nos quiso regalar la salvación. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice Pablo, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ¿en qué dice él? En buenas obras. Estas cosas son buenas y también son útiles a los hombres. Entonces, es parte del paquete del cristianismo. Los cristianos que aceptaron a Cristo Jesús como su Señor, se van a portar bien, van a hacer buenas obras para con los demás y van a guardar los mandamientos. Ahora, no quiere decir que no van a caer, no quiere decir que no van a fallar, sí van a fallar, pero están dispuestos a hacerlo, están dispuestos. Y nunca te van a salir con que no, ya no hay que guardar los mandamientos. Esa no es una respuesta de un cristiano. El verdadero cristiano sabe que tiene que guardar los mandamientos, sabe que es parte del paquete, sabe que es algo a lo que Jesús te quiere llevar. Por eso vino Jesús a morir, porque nosotros transgredimos los mandamientos. Y nos metimos en problemas, y a eso viene, a sacarnos de allí. O creemos que en el cielo o en la eternidad vamos a seguir transgrediendo los mandamientos. No, Jesús nos quiere llevar de ser transgresores a dejar de ser transgresores. O sea, no nos va a salvar y vamos a seguir pecando por la eternidad, no. Nos va a salvar y nos va a llevar a un lugar donde ya no vamos a volver a pecar. Porque ese siempre ha sido el plan. Y es curioso que cuando puse esto en Facebook, luego te sale la gente con el ejemplo más difícil de la Biblia, ¿no? ¿A quién creen que sacan cada vez que hablamos de los mandamientos y de la salvación, que es un regalo de Dios? Pues te sacan al ladrón en la cruz, ¿no? Inmediatamente te empiezan a sacar, no, el ladrón en la cruz no guardó los mandamientos, el ladrón en la cruz no hizo obras. Y créeme que no es así. Ahora, realmente el ladrón en la cruz pues no tuvo tiempo. O sea, es un mal ejemplo el ladrón en la cruz para saber qué es lo que el cristiano tiene que hacer después de que es salvo. Porque el ladrón en la cruz no tuvo tiempo para mostrar lo que el cristiano tiene que ser después de que aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor. Porque el día que lo aceptó, a los minutos de que lo aceptó, lo mataron. De hecho, en el tiempo le dieron bajarse de la cruz. Pero ya en la cruz, el ladrón en la cruz ya estaba dando evidencias del cambio que ocurre en la actitud del ser humano una vez que tú verdaderamente aceptas a Cristo Jesús.
el deseo que tú tienes de participar en la obra de Cristo Jesús, el deseo que tú tienes de hacer obras en favor de Cristo Jesús, lo muestra bien claramente. Miren, ahí tenemos algunas cosas que el ladrón en la cruz hizo. Díganme si no. El ladrón en la cruz aceptó a Jesús, obviamente. Esa es la fe verdadera. Él tuvo una fe verdadera. Tenemos a los dos ladrones, y noten la actitud de los dos ladrones y cómo la forma de actuar del ladrón en la cruz te muestra que ya había producido un cambio de actitud, una disposición distinta. El otro ladrón, su disposición estaba en salvarse en la tierra y no ser una persona buena. No, para empezar, el ladrón en la cruz lo primero que hizo fue defendió a Jesús. ¿Lo defendió o no lo defendió? Lo defendió a Jesús. Inmediatamente empezó a defenderlo. Y luego, lo primero que hizo fue declarar que lo que le estaba pasando a Jesús era injusto, porque Jesús era inocente y Jesús era justo. Jesús no había cometido ningún pecado. ¿No fue lo que le dijo al otro? Dijo, este no ha hecho ningún mal, en realidad. Él no tiene por qué estar sufriendo lo que está sufriendo. Luego él mismo confesó su indignidad. Él dijo, nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Todo lo que nos está pasando no lo merecemos. Nota la actitud del ladrón una vez que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Ya reconoce su indignidad propia. Luego acepta la consecuencia de sus errores. O sea, él dice, estamos padeciendo, esto no lo merecemos. No está pidiéndole, no le pide a Jesús que lo baje de la cruz. No le pide a Jesús que le salve la vida terrena, no le pide eso. No le pide que le quite el dolor de los clavos, no. Eso es un reconocimiento de que estás recibiendo lo que te mereces. Y luego después de eso, reconoce a Jesús como Rey y Señor. Le llama Rey, acuérdate cuando vengas ¿en qué? En tu reino. O sea, que sabe que Jesús es el Rey y lo reconoce como Señor. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, ya lo reconociste como Señor y le dijiste, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí está una persona que se está poniendo a disposición del Rey. Yo quiero entrar en tu reino. Tú no puedes, miren, todos nosotros somos migrantes, hemos venido de países latinos y nos hemos venido aquí a Estados Unidos. O sea, desde que venimos a Estados Unidos sabemos y tenemos la disposición de ponernos a las órdenes de este país. O sea, no vas a venir aquí y hacer lo que se hace en México, no, ahora vienes aquí y te adaptas a las leyes de este país. Vienes y sabes que vas a obedecer las leyes de este país, ¿o no? A eso venimos. Entonces, cuando tú le estás pidiendo a Jesús que te deje entrar en su reino, por obviedad, le estás diciendo, Señor, yo voy a obedecer las leyes de tu reino. Y en el reino de Jesús, ¿ustedes creen que vamos a seguir pecando? Entonces, este hombre está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de poder estar en el reino de Jesús. Por eso él dice ahí, reconoce a Jesús como Rey y Señor. Y luego lo confiesa públicamente, que ese es su bautismo, porque el bautismo es una profesión pública de fe. Y finalmente, pues pide ser salvo. Entonces, todo esto, lo único que demuestra, y en el poquito tiempo que tuvo, su deseo de hacer obras. Hizo obras lo que podía. No podía darle de beber a Jesús, no podía aliviar a los que él estaba ya crucificado, pero desde la cruz sus palabras y su manera de hablar demuestran que él estaba más que dispuesto a ser transformado. Pero bueno, así que es nada más para que vean que una vez que tú tienes una fe verdadera, estás dispuesto a obrar en favor de la causa de Cristo Jesús. ¿A quién le da Jesús el Espíritu Santo? Esto está en toda la Biblia, en todo lugar. En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, el cual le da Dios a los que le llaman Señor. Se lo da Dios a cualquiera. Nada más porque empiezan ahí y se levantan las manos, se ponen a brincar y escuchan música y viene el Señor y te pone la mano así y ya te caes. Entonces, ¿a quién se lo da? Al que el pastor se lo quiere poner.
Se lo da a los que le obedecen. A los que le obedecen. ¿Y por qué le obedecen? Pues porque están dispuestos. Hay un dicho latino que dice: querer es poder. Entonces no puede ser que alguien que le llama a Jesús Señor no quiera. No quiera. Eso es algo que tiene que venir. Entonces, cuando te encuentres con una persona que te dice: es que ya no tenemos que guardar los mandamientos, esa persona no es cristiana. Esa persona no es cristiana. Si te dice: ya no tenemos que guardar los mandamientos, okay, ¿de qué estás hablando? Si estás diciendo que no tenemos para salvarnos, siempre ha sido así. Nunca hemos tenido que guardar los mandamientos para salvarnos. Pero el decir que no tienes que guardarlo, lo único que revela es que no quieres. O sea, no los tienes que guardar para salvarte, pero los tienes que guardar porque te salvaste y porque aceptaste a Jesús. Y nada más para hacer feliz a Jesús, los tienes que guardar. Porque Jesús te lo va a pedir siempre. O sea, que nunca va a haber un momento en el que Jesús te dice: tú no tienes que guardarlos. Eso no. O sea, Jesús nunca te va a decir: no tienes tú que guardar los mandamientos. ¿Sabes qué? Tú no te tienes que portar bien. ¿Sabes qué? Tú puedes seguirle pecando. ¿Sabes qué? Tú puedes seguir en tu vida. ¿Sabes qué? Tú puedes seguir adulterando. ¿Sabes qué? Tú puedes seguir matando. Tú puedes seguir robando. Eso Jesús nunca lo va a decir. Jesús siempre te va a decir: vete y no peques más. No te condeno, pero no peques más. No peques más para que no te venga algo peor. Guarda mis mandamientos. Siempre te va a llevar a eso. Y 1 Juan tiene varios versículos. Hijitos míos, dice: estas cosas les escribo para que, ¿qué? ¿Cuál es la idea? Que no peques. ¿Y qué cosa sería pecar? Pues estar transgrediendo mandamientos. Les escribo esto para que no pequen. Dice: pero yo sé que ustedes son, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero si alguno hubiera pecado, gracias a Dios que tenemos un abogado. Por eso es que no puedes decir: entonces, ¿tengo que guardar los mandamientos para salvarme? La respuesta es no. Pero sí debes tener la intención. Sí tienes que tener el deseo de. Y ahí es donde Jesús realmente te limpia, y es donde realmente Jesús te salva. Porque tienes el interés, tienes el deseo, tienes la intención. En 1 Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él, ¿qué va a pasar? No peca. Si tú estás con Jesús, está difícil, no puedes pecar al lado de Jesús. No puedes. Si estás en Jesús, no vas a pecar. Dice: todo aquel que peca no le ha visto ni qué. ¿Se acuerdan? No le ha conocido. ¿Se acuerdan lo que Jesús les va a decir a los de allá en Mateo 7? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, hicimos en tu nombre muchos milagros, expulsamos fuera demonios. Y Jesús les va a decir: apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí, no los conozco. Y fíjate lo que está diciendo aquí: todo aquel que sigue pecando o que sigue transgrediendo los mandamientos o que no le importa, no lo ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo puedes tú decir que conoces a Jesús y no te das cuenta que realmente lo que Jesús quiere es llevarnos de transgresores a no transgresores? Jesús nos está tratando de llevar a dejar de transgredir los mandamientos. Jesús nos quiere llevar a un reino donde no vamos a transgredir los mandamientos nunca más. Entonces, tratar de quitarte la responsabilidad de obedecer los mandamientos es no entender el plan de salvación. Porque Jesús te salvó, porque no puedes como ser humano convertirte en un no transgresor. Te salvó, te perdonó, y ahora Él te va a transformar para que te conviertas en un no transgresor. Por eso dice ahí: hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado en realidad es el diablo. O sea, el que sigue pecando y transgrediendo mandamientos es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
porque su simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En 1 Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéramos de él, la recibiremos de él. ¿Por qué? Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hermanos, ¿cuáles son las cosas que son agradables delante de Dios? Pues toda obra buena son las cosas que son agradables delante de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo su Hijo, nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso, queridos hermanos, los mandamientos son para siempre. Desde el Antiguo Testamento, Salmo 119, versículo 152, dice: hace mucho que yo entendí que tus mandamientos para siempre los fundaste. En este momento tú y yo somos transgresores, no podemos obedecerlos, pero Jesús quiere llevarnos a un estado en el que ya no los transgredamos y finalmente en su reino no los vamos a transgredir. Ese siempre ha sido el plan y siempre va a ser el plan. El plan siempre ha sido llevarnos de transgresores a no transgresores. Ese siempre ha sido el plan. Así que si tú y yo le vamos a decir al Señor Jesús, mi Rey y mi Señor, estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a recoger las ofrendas y después de eso vamos a orar. Que en amor llamóme a mí, más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, más cerca, cerca de tu cruz. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, yo buen pastor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, yo buen pastor. Cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar con cada día escuchar, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame. Más cerca, cerca,
cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Tu gran amor no comprenderé, cuál es la profundidad. Oh Jesús, en gloriosa eternidad, aún más cerca de la luz, vérame, oh Salvador, aún más cerca de la luz, va yo, oh buen pastor. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por el plan de salvación, porque aunque no lo merecemos, tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, pagar nuestra deuda y abrir un puente de salvación para todos nosotros. Amén. Señor, cuando te aceptamos como nuestro Salvador, cuando te llamamos Señor, cuando te invitamos a ser parte de nuestra vida, realmente estamos diciendo que estamos dispuestos a caminar contigo y a ir a donde quiera tú nos quieras llevar. Perdónanos, Señor, si no hemos vivido a la altura lo que tú esperas, si hemos retrasado nuestro crecimiento, si hemos detenido constantemente en el proceso de santificación que tú has establecido. Ten paciencia para con nosotros, perdona nuestras faltas, sé con cada una de aquellas personas que luchan, que tienen el deseo, el interés, pero que su carne es débil y que constantemente los hace caer. Sigue teniendo paciencia para con nosotros. No quites de nosotros tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos de amor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.